Muy buenos días, apreciados hermanos. Es un placer nuevamente compartir con ustedes el tema de esta mañana eh, el tópico a estudiar es el engaño de la serpiente. Recordemos que estamos en el tema general de la semana que es muerte en un mundo pecaminoso. El día de ayer pues se estuvo meditando en las declaraciones en tensión. Hoy es el engaño de la serpiente. Para entrar en este estudio, pues vamos a, como siempre lo hacemos, inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Dios para que sea Él el que nos dirija en este estudio. Padre, una vez más agradecemos tu bondad, tu misericordia. Gracias porque hasta aquí tú nos has acompañado, nos has bendecido y gracias por darnos este tiempo para meditar en los consejos que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendiga su palabra, bendiga el consejo y que lo podamos aplicar y poner en práctica en cada una de nuestras vidas. Es nuestro ruego y nuestra súplica en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, los textos a meditar para esta mañana son textos muy conocidos. Capítulo 3 de Génesis, los versículos del 1 al 7. La lectura está corta y quizás los vamos a leer. Mi versión en esta mañana pues dice de lo siguiente. Pero la serpiente era astuta, dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Una pregunta. La verdad es que Dios no había dicho eso. Pero vamos a la respuesta que Eva da. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y dice, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de eh, entre ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron, dice, delantales. Bien, la pregunta a responder en esta mañana es, dice, ¿qué criterios utilizó Eva para decidir entre la palabra de Dios y la de la serpiente? Bueno, Dios había dicho, no comeréis y del fruto que está en el huerto. Les señaló el fruto y les dijo, de este no comeréis, de todo podéis comer, menos de este no. Y entonces la pregunta aquí es que qué criterio. Bueno, algunos aspectos están en el versículo 6 que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. Primer concepto que tuvo Eva. Bueno, yo veo que el árbol es bueno. No le veo nada malo, ¿verdad? Para comer, dice. Y que era agradable también a los ojos. Vea, hermano, las avenidas del alma, ¿verdad? Vista. Vamos a decir así, el, el gusto. Y después viene el tacto, ¿no? Bien, agradable a los ojos, dice. El árbol codiciable, dice, también para alcanzar sabiduría. Muy bien, el punto es que en Génesis 3 dice, es uno de los ejemplos más claros, dice el autor de la lección de la psicología de la tentación. Dios había advertido a Adán y a Eva que si comían del fruto prohibido, inexorablemente, dice, moriría. Y no había, como decimos en buen salvadoreño, vuelta de hoja. Al asumir la forma de una serpiente, Satanás dice que utilizó varias estrategias.
retóricas para inducir a Eva al pecado. En primer lugar, dice que generalizó con que Dios no les permite comer de todos los árboles, estoy parafraseando, de que estaban en el jardín del Edén. Eso fue lo que el diablo insinuó. Acuérdese que el diablo es mentiroso, como dice la palabra de Dios, desde el principio. Y entonces, es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. La verdad es que no. Eva contraargumenta eso con la prohibición. Se refería solo a ese árbol específico. Porque si alguna vez comían de él, dice, o lo tocaban, morirían. Definitivamente. Entonces Satanás contradijo la declaración de Dios, afirmó categóricamente, ciertamente no morirán. Hermanos, eh, el punto es que definitivamente las estrategias, ¿cómo diríamos? Las tentaciones del enemigo. Yo siempre he dicho de que el enemigo ni se toma la molestia de buscar estrategias nuevas, sino que con las mismas estrategias que usó desde allá del jardín del Edén, nos sigue engañando todavía a cada uno de nosotros. Y por eso dice que finalmente Satanás acusó a Dios de ocultarle deliberadamente a ella y a su esposo información esencial. Vean, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Qué lección podemos aprender? En la Biblia, mis hermanos, encontramos todavía argumentos, vamos a decirlo así, encontramos todavía prohibiciones que a nosotros todavía nos parece que, bueno, ¿y por qué esto? Yo pudiera mencionar algunas, pero quizás lo dejamos solo ahí para que usted vea cuáles más le parecen mejor. Por ejemplo, a veces se nos dice el no comer o el no ponerse, el no, bueno, algo otras cosas, pero nosotros las vemos y decimos, pero sí, ¿y qué de malo tiene esto? Y empezamos a cuestionar la palabra de Dios. Y pareciera de que empezamos también a razonar que como que si nuestro razonamiento fuera mejor que el de Dios. Y Dios nos está diciendo, no, porque yo voy a sacar con razonamiento diciendo, no, si esto está bueno. Posiblemente hasta con la idea, Dios se equivocó quizás en esto. Y a mis apreciados hermanos, algo que se debe de aprender, y yo lo aprendí de alguien que era un militar, que él así decía, algo que a mí me gustó de la vida militar, decía él, es que las órdenes en el cuartel no se discuten, sino que se cumplen. Y si nosotros nos apegáramos a eso, a lo que Dios dice, esto no, y en vez de entrar en razonamiento, ¿por qué no? Si se ve bonito, si se ve apetecible, si aquel lo come, ¿por qué no lo voy a comer yo? Si aquel se lo pone, ¿por qué no me lo voy a poner yo? Y así, si aquel se lo unta, ¿por qué no me lo voy a untar yo? Pero, ¿qué te está diciendo Dios? ¿Qué es lo que Dios dice? Ese es el punto. Si Eva se hubiera mantenido en los argumentos que Dios le dice, bueno, de este árbol no, tienes de todo, de este no. Y ella no se hubiera puesto a razonar. A ver, por eso dice que qué criterio, los criterios que usó Eva fue ese, que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y también dice codiciable, dice para alcanzar sabiduría. Por lo menos tres argumentos nos da el texto y en el versículo eh, versículo 6, en el cual dice que Eva, eso fue lo que argumentó. Pero mis hermanos, Dios había dicho no. Dios había dicho no. Y entonces vemos la cuestión que vienen las consecuencias del desobedecimiento. Ay, apreciado hermano, creo que las cosas no han cambiado mucho. Seguimos
igual que en los tiempos del jardín del Edén con Eva, eh, creyendo de que somos más, quizás más sabios, más inteligentes que nuestro Padre Celestial, argumentamos y sobre todo, pues, eh, analizamos, diríamos también, y creemos que nuestro análisis y nuestro argumento hoy es la mejor decisión que podemos tomar cuando Dios nos está diciendo no. Si Dios te dice no, es no. Deberíamos de aprender eso. Ahorita tal vez no lo entendamos. Ahorita tal vez no lo entendamos. Algunos dicen, bueno, por ejemplo, cosas, hermanos, como por ejemplo, bueno, dice de que el Hijo de Dios, el sabio, pues por lo menos no debe de tomar licor. ¿Qué dicen algunos? No, pero si uno o un traguito, una cervecita, si uno no te perjudica en nada. Dios dice no, no tengo por qué estar con uno, ni la mitad de uno. No es no. Y eso es lo que debe de hacer un hijo o una hija de Dios sabio. Y así hay otros argumentos, hay otros argumentos. Por ejemplo, todavía se discute, todavía hay algunas iglesias que se discuten, que definitivamente, por ejemplo, hay una instrucción en Deuteronomio. Hoy en la iglesia se discute eso, que eso fue allá en Deuteronomio. Y es a ver por qué lo dijo Dios cuando dice que la mujer no debe de usar vestimenta de hombre. Y en especial allá cuando en ese tiempo se dijo, las vestimentas casi eran parecidas. Túnicas usaba la mujer, túnicas usaba el hombre. Parece que la diferencia del hombre a la mujer era los colores, algo así. Pero Dios lo puso. ¿Por qué? Bueno, hoy se hay la diferencia. Más sin embargo, dicen, no, si esto. Y vea, hermano, y hasta hoy en día se ve, se escucha de personas que, pues sí, de liderazgo, que dicen, bueno, Dios no va a condenar a la hermana porque se pone un pantalón. Bueno, yo no sé si Dios le está diciendo que no se lo ponga, no se lo debería de poner. Más sin embargo, ¿quién de las hermanas hoy en día es que no usa pantalón? Hasta viejitas de 100 años que están en la iglesia, las ve uno con pantalón. Hoy en día usando ropa, vestimenta de hombre. Lo mismo es para el varón. Lo mismo le dice que tampoco el varón use vestimenta de mujer. Bueno, yo hasta hoy en día no he visto ningún hermano en la iglesia con vestido, ¿verdad? Pero a las hermanas sí se les ve, pero va a tener consecuencias. Yo no lo puedo decir, no sé, pero Dios dice no. Y así en otras cosas que podíamos mencionar, Dios dice no. Y eso nos debería de bastar. Si Dios dice no, Él sabe en su infinita sabiduría y en su infinito amor que es lo que nos conviene a nosotros y que no, nos está diciendo no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagamos, hermano. Ahorita no lo entendemos, ¿la verdad? Pero ¿y qué tiene comerse un pedazo de carne de cerdo? Bueno, Dios dice no, no lo comamos. Pero ¿y qué tiene comerse un calito de camarones ricos? Dios dice no, hermano, no lo hagamos. Dios sabe por qué. Y en aquel día, bueno, el punto es, Eva, me imagino que al principio dijo, bueno, tenía razón la serpiente, y ya me comí el fruto y no me morí. Lo bonito fue cuando le empezaron a salir ya la pata de gallina, ¿verdad? Cuando le empezaron a salir los pelos blancos, las fuerzas empezaron a disminuir. ¿Murió o no murió Eva? Murieron, la muerte natural. Así es que mis hermanos, el punto es que nosotros debemos de entender, el enemigo siempre, acuérdese que como dice Pedro, anda como león rugiente y anda buscando un punto, cómo agarrarte, porque sabe que si tú fallas en un punto, como dice Santiago en la ley, no has cumplido nada. Y el enemigo eso le va. Un punto para decir que no has hecho nada. Bien, termino con este párrafo que dice, algunos argumentan que todas las formas de conocimiento son válidas, siempre y cuando retengamos lo bueno.
y se basan en Primera Tesalonicenses 5:21. Pero las tragedias, experiencias de Adán y de Eva, o más bien dicho, la tragedia y experiencia de Adán y Eva en el jardín del Edén demuestran que el conocimiento en sí puede ser muy perjudicial. Hay algunas cosas que de hecho es mejor que no sepamos. Y como hay ese texto, también dice que las cosas ocultas, si Dios las dejó ocultas, es porque Él sabe por qué están ocultas. No nos metamos, hermanos, en querer saber, y Él sabe lo mejor para nosotros. ¿Qué nos enseña este relato? Sobre lo fácil que es racionalizar y justificar, dice, nuestras decisiones pecaminosas. Es que ese es el problema, hermano, que el enemigo siempre nos engaña y siempre busca el lugar más débil que nosotros tenemos. Tenga cuidado, tengamos cuidado, porque como dice el apóstol Pablo, aquel que se cree estar firme, mire que no caiga. Mire, mi hermano, mi debilidad no es su debilidad. Y por eso también hay un consejo que debemos de orar los unos por los otros por nuestra debilidad. Y que Dios nos fortalezca y sobre todo, pues, que nosotros aceptemos el sí del Señor y el no del Señor. Y como decía este amigo, que las órdenes que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, no las discutamos, hermano. No tratemos de argumentar, cumplámoslas al pie de la letra. Y eso bastará y sobrará para que nosotros tengamos una buena comunión con Dios. Posiblemente hay cosas que ahorita a ti y a mí no nos gustan, no nos parecen y no les hayamos sentido. Va a llegar el momento cuando se nos va a explicar el por qué te dije que no comieras esto, el por qué te dije que no comieras camarón, que no te echaras los traguitos, el por qué te lo dije. Por esto, por esto. Va a llegar ese momento. El por qué te dije que no te pusieras vestido de mujer. Bueno, también va a llegar ese momento. El Señor sabrá. Y Él ahorita solo ha dicho, no, hagamos caso. Si Eva hubiera hecho caso, bueno, la historia sería otra y sería una historia maravillosa. Que Dios te bendiga en esta mañana y tengamos cuidado con el engaño de la serpiente. Siempre anda viendo cómo te engancha, cómo te hace caer y lo peor es que después se ríe de ti y va y te acusa con nuestro Padre Celestial. Bendiciones, hermano. Que Dios nos ayude y sobre todo nos proteja de las artimañas del enemigo. Que Dios te bendiga.